plataforma sinfronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible donde todos los pueblos a partir de sus territorios tengan vida y vida en abundancia, espacio de derecho, de manifestación. Y creo que, como ha dicho Jesús, el reino de Dios está en medio de nosotros en este tiempo que estamos celebrando de preparación a la Navidad, tiempo de esperanza, tiempo de paz, tiempo de alegría. Pero por detrás de esta pantalla hay todo otro mundo, otra realidad. En este mes hemos celebrado el día 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y sabemos que en todo el mundo el avance contra todos los defensores de los derechos humanos ha aumentado mucho, principalmente en algunos países donde gobiernos de derecha se han levantado y la persecución a los derechos humanos se ha manifestado con mucho más fuerza. Y también creo que desde hace un año que celebramos el 8 también de diciembre el desaparecimiento de los 4 niños de Guayaquil, y que todavía no se ha hecho justicia por la causa de estas vidas que han sido eliminadas. Y para compartir con nosotros un poco todo esta lucha por los derechos de cada persona, su dignidad, su vida. Tenemos con nosotros hoy Verónica Potes, que es miembro de la Alianza de los Derechos Humanos aquí de Ecuador, y queremos invitarla para estar con nosotros en esta tarde para dialogarnos sobre esa realidad que estamos viviendo aquí en Ecuador y que también tiene sus reflejos en todo el mundo, principalmente aquí más en América Latina. Entonces, bienvenida, Verónica, para compartir con nosotros un poco toda la lucha que ustedes llevan adelante a través de este espacio. Muchas gracias por la invitación, Alcides. Ciertamente pues estamos en conmemoración del Día de los Derechos Humanos y bueno, pues lamentablemente, como ocurre en estas fechas, lo que necesitamos más es denunciar que otra cosa, porque ojalá fuera cierto que tuviéramos por lo menos un reconocimiento paulatino, un avance, una progresión en el cumplimiento de los derechos humanos, cuando lo que vemos más bien es limitaciones, regresiones, violaciones sistemáticas, que es lo más doloroso, ¿no? Verónica, ¿usted podría compartir un poquito, si a partir del trabajo que ustedes realizan, un poco la realidad aquí en Ecuador con relación a los derechos humanos? ¿Cómo está? ¿Hay avances? ¿Hay retrocesos? ¿Hay un poco una realidad de ahí un poco complicada? Ciertamente. Es una realidad muy complicada en el sentido de la performance. No tanto en el sentido de la explicación, porque la explicación es bastante simple. En el discurso de los derechos humanos, en la práctica de los derechos humanos, son los estados, los aparatos estatales en general, los llamados a proveer todas las medidas legales, administrativas o de cualquier otro tipo que sean necesarias justamente para que podamos nosotros como ciudadanos, como ciudadanas individuales, colectivamente, en la naturaleza, en el caso del Ecuador, podamos afirmar que efectivamente vemos realizada la promesa detrás de los derechos humanos, que es básicamente la dignidad humana, ¿verdad? Y eso, insisto, que es el deber de los estados. No solamente acá no se cumple porque, digamos, como siempre, no hay plata, porque tenemos otras urgencias. No solamente no se cumple porque no hay interés, sino que lo que vemos con mayor preocupación es que hay un interés en socavar el discurso y la práctica de los derechos humanos. Todo con la excusa o una supuesta justificación de, ustedes ya lo conocen, la lucha contra las drogas, la lucha contra el crimen organizado, la lucha con todos estos males que finalmente son también violaciones a los derechos humanos y se manifiestan a través de violaciones a los derechos humanos. No puede ser que eso justamente sea la vía o el vehículo para justificar que tengamos menos derechos humanos. Creo que esa es la parte más
dolorosa, si quiere, la parte más preocupante, sin duda, la parte más indignante, el caso de los niños de las Malvinas, que mueren después de pasar los últimos momentos de la vida de los pobres muchachos. Fue tortura a manos de quienes estaban obligados a protegerlos especialmente. Es decir, hay todo un discurso acerca de dónde están los derechos humanos cuando los agentes de la violación son personas individuales, son delincuentes comunes, etcétera, bandas organizadas, lo que sea, y nadie ha dicho que no hay un problema ahí. Pero yo sí creo que como ciudadanos, como ciudadanía, tenemos que tener mayor horror o sentir mayor horror cuando esa tortura no vino de parte de bandas organizadas, salvo que llamemos al ejército una banda organizada en este país. Las consecuencias así más directas, ¿no? de a veces por no cumplimiento del deber por parte de las estructuras del Estado, ¿no? Y también por otros grupos que por ahí están, ¿no? Que a veces también infringe la ley, ¿no? No respeta los derechos, precisamente grupos ahí de criminales. Pero las consecuencias, quien paga sencillamente son siempre los más pobres, las clases menos favorecidas, ¿no? En el caso de los niños de la Malvina y de las poblaciones afros, de las poblaciones indígenas, pero las consecuencias más directas, quien paga son estas clases sociales, ¿no? Sí, sí, y eso, muchas gracias por recordarlo, es también un reflejo de cómo no se cumplen los derechos humanos en este país. La condición de empobrecimiento, porque la gente no nace pobre, ¿verdad? La gente se vuelve pobre en la medida en que el sistema en el cual vive no provee, no permite, impide las condiciones básicas de una vida digna de una persona, ¿verdad? Asimismo, el caso de la racialización de las personas. Nosotros no nacemos con una etiqueta con la raza puesta aquí detrás de la cabeza, ¿verdad? Nos las van imponiendo y ahí viene el problema. No son simplemente diferencias entre que usted es más blanco y yo soy más oscura, sino las consecuencias adheridas a esas categorías, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice los muchachos empobrecidos, los muchachos racializados de poblaciones afro, de poblaciones indígenas, son quienes terminan siendo las víctimas, por ejemplo, de estas horribles violaciones, porque ya no se llama simplemente una vulneración de derechos, es una horrible violación a la condición humana, de lo que hemos visto de los casos de estos chicos, del joven que muere electrocutado en una actuación reciente de los militares. No nos puede sorprender que sean personas empobrecidas y racializadas, e insisto, esa condición ya de por sí es una violación de sus derechos humanos básicos. Sí, y creo que en esta misma línea otra realidad que se vivió fue durante también el paro, ¿no? Que cómo se infringió los derechos humanos en las manifestaciones, y que era un derecho de ellos a manifestar, exigir sus derechos, su participación, y creo que también ahí hubo por parte de la fuerza pública una falta de respeto a los derechos de la persona en varias partes, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, el derecho, y es interesante las preguntas y los casos como usted los va planteando, porque nos permiten justamente hacer este vínculo, esta interacción permanente y sostenida entre los distintos tipos de derechos, ¿verdad? Hablábamos de las poblaciones empobrecidas y racializadas en el Ecuador. ¿Quiénes son los que salen a hacer las manifestaciones o a protestar cuando los estados o los gobernantes toman medidas que les afectan a ellos, principalmente en su economía, que es en una forma básica de subsistencia? Salen a reclamar los más pobres, ¿verdad? Porque se toman medidas que lo que hacen es sostener esa condición de empobrecimiento, y eso ya es una violación a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, etcétera.
Y cuando salen a protestar en ejercicio ahora de un derecho civil y político, que ese lo reclama cualquiera y lo tiene cualquiera, es decir, a patalear y a llorar cuando algo me afecta, y el derecho que tengo a exigirle al Estado que me escuche por lo menos, cuando ellos salen a protestar, ¿qué es lo que sucede? Les lanzan la policía y les viene encima el ejército, ¿verdad? Ahí sí actúa el ejército y la policía en nombre de la seguridad, en nombre de la integridad, en nombre de todas estas cosas, justamente para reprimir, para violentar, para echarle bombas, para matar. Te recuerda, fueron 2 personas ejecutadas, no es que murieron en el momento del enfrentamiento, no es así, mueren ejecutadas en manos de las fuerzas estatales. Entonces, esa es una seria situación en la que nosotros ya no solamente podemos hablar de, ay, esto pasó en las Malvinas, en Guayaquil, hace un año. Esto pasó en Santa Elena hace 2 días. Esto pasó en Imbabura, en el área de Otavalo, hace 2 meses. Ya tenemos que hablar de una situación sistemática en la que la serie de derechos humanos o la canasta de derechos humanos, que justamente lo que quieren o lo que buscan es un mínimo de vida digna para todas las personas, colectivos y naturaleza, no se incumple. Y no solo no se incumple, es lo que le decía al inicio, sino que son ejemplos que nos permiten ver que a propósito se violan y a propósito se elude la obligación con respecto a proteger derechos humanos en la población ecuatoriana. Esto es un poco reflejo de toda una situación que un poco más amplia a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. No sé si hay una orientación política en ese sentido por parte de países que hoy controlan la economía y muchas cosas, y esto se está imponiendo en todo el mundo, ¿no? Y como usted compartía, después quien paga las consecuencias son siempre los más débiles, los frágiles, pero políticamente a nivel internacional creo que estamos en una situación así que hay un avance de esta violencia contra los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay un avance en general del autoritarismo, de las autocracias, del gobierno como yo soy la autoridad, aquí se hace lo que yo diga, que se supone que nosotros lo habíamos superado con ideas como la democracia, el Estado de Derecho, el Estado de normas acordadas más allá de voluntades específicas de alguien o de un grupo. Y realmente lo que estamos viendo es que justamente ese alguien y esos grupos, o esos alguienes y esos grupos, lo que hacen es maniobrar para modificar o emitir nuevas leyes que les permiten estas actitudes que finalmente terminan siendo contrarias a el mandato primordial que tienen de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos colectivos de la naturaleza en nuestras sociedades. No es exactamente, yo coincido con lo que usted está indicando, no se trata solo del Ecuador, no se trata de que somos una anécdota en un mundo en el que en general se están cumpliendo los derechos humanos. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso del pueblo palestino en manos de un Estado genocida, porque no se lo puede llamar de otra manera, y que el mismo derecho internacional no tenga las herramientas que se supone que inventó justamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque el Estado que ahora es genocida, su pueblo estaba siendo víctima de un genocidio también en otros lados del mundo. No puede ser que la atención que le pusimos a esa situación, al punto que es la base del derecho, de los derechos humanos en el sentido más moderno y contemporáneo, resulta que ahora ante la misma situación no solamente que no se puede hacer nada, sino que están siendo perseguidas las personas que justamente ocupan los cargos llamados a prevenir esto. La señora Albanese, por ejemplo, Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas, en este momento ni siquiera puede acceder a su seguro médico porque la están persiguiendo hasta por esa vía, justamente por la protección
o la denuncia intensa que ella hace de la situación palestina. También creo que otra realidad que está muy presente es la cuestión en la defensa de la casa común y muchos líderes que luchan por los derechos humanos, por la defensa de la vida, de la causa. Muchos han sido asesinados, otros están siendo perseguidos. Parece que hay algo por detrás de esas de gobiernos y de entidades que llevan adelante acciones que prácticamente va directamente en contra de la vida de muchas personas. Colombia, Brasil, Centroamérica, varios lugares, también aquí. Hay una persecución hacia varios líderes que están en esta línea de defensa de la vida de la casa común, ¿no? Sí. Sí, ciertamente, ciertamente. Y está ligado esto que usted está indicando con lo que indicó ya hace un momento, ¿no? Es interesante cómo vamos viendo las relaciones entre todo esto que se está denunciando. La persecución a los líderes que defienden y buscan proteger la casa común, incluso con sus vidas, no es más que un reflejo de esos autoritarismos que están ahí no solamente por las ansias de poder, sino por las ansias de llenarse los bolsillos. Los programas extractivistas, el extractivismo minero, el extractivismo petrolero, tienen un problema que si usted revisa en los ejemplos que me dio dentro de la región y en otros lados del planeta, en África, por ejemplo, el extractivismo contra la minería de piedras preciosas, todos tienen una base común y la base común es las personas que viven en los lugares donde luego son afectados por el extractivismo, por las minas, por todo el desastre ambiental que dejan, el desastre social, cultural, moral, de toda índole, que dejan esos procesos extractivistas, que terminan siendo, por último, la justificación de ellos es que vamos a tener plata para hacer las cosas que necesitamos para la sociedad. Y eso es mentira, porque lo que terminan siendo perdón, son mecanismos para enriquecer a unos pocos, a quienes manejan las empresas, a quienes autorizan el trabajo de esas empresas, que son los políticos en los países o en los gobiernos seccionales que llamamos acá. Termina concentrándose en ellos el gran bulto del ingreso a partir de esas actividades, mientras que para las comunidades y para la sociedad en común lo que le queda es una degradación amplia de la casa común. Entonces, el ser en este momento un defensor de derechos, un defensor de la naturaleza, un defensor de la casa común, porque eso es lo que es, creo que es la mejor descripción del entorno en el que vivimos y que todos compartimos, lo pone en estos momentos a usted o a la persona que sea en una línea directa con un riesgo concreto a su vida, un riesgo concreto a su familia, a su entorno y su comunidad. En el Ecuador esto se vio manifestado muy concretamente al inicio del paro, pues el gobierno ya venía haciendo todo un proceso de discurso en contra de los defensores. Nos llaman, me incluyo porque yo también trabajo en esto, nos llaman pagados o agentes o tontos útiles de los mineros ilegales. Así fue como además pretendieron desprestigiar a todo el paro, pero en el marco específico de la vida de personas y de organizaciones. El inicio del paro fue también el inicio de una campaña muy solapada, muy calladita que la tenían, de comenzar a perseguir a las personas vía criminalización en la fiscalía. Están abiertos procesos desde enriquecimiento injustificado privado, que todavía no termina de explicarse dónde está ni qué es lo que quieren. Otro de financiamiento de terrorismo, de manera que están aplicando un tipo penal en el que alcanza casi todo y cualquier persona casi en este país podría ser acusada de eso. Y a la vez establecieron a través de un sistema normativo en conjunción con el sistema, administrativo en conjunción con el sistema judicial, unas medidas de bloqueo de cuentas que recién ahora estamos pudiendo entender cómo mismo funcionó el mecanismo, pero que fue muy efectivo para mantener criminalizadas a personas solamente por sus opiniones políticas y ciertamente su oposición a estos planes extractivistas de los gobiernos.
También creo que otra realidad que es muy presente en todo este contexto es la cuestión de la mujer, ¿no? Que también en sus espacios, a partir de sus territorios, no es valorada en lo que es, ¿no?, su presencia de mujer como, ¿no?, en la construcción de la sociedad. También ahí hay una discriminación muy fuerte en ese sentido, ¿no?, que es una falta de derecho humano de su vida, ¿no? Sí, 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 ciertamente, ciertamente. Si hablamos en términos de la pobreza o el empobrecimiento, tiene rostro de mujer, como ya lo han dicho otras personas. Esas no es una idea original mía. Eso ya se ha dicho y se ha demostrado y se ha probado. Algo que se probó también, y nuevamente el paro es un buen ejemplo de estos cambios sociales o de situaciones que están ocurriendo en el Ecuador. Si usted se pone a revisar, quienes en este caso pusieron la cara, además del cuerpo, y frentearon el arremetimiento del Estado contra la protesta social, fueron básicamente mujeres, fueron en su mayoría mujeres, mujeres de Leonor Cago, Marta Túquerres, del pueblo Otavalo, de la Cruz, Pacha Teherán, la misma Paulina Bercutier, que es la actual viceprefecta, perdón, de Imbabura. Entonces nosotros estamos viendo que ciertamente se mantiene mucho la discriminación, y en términos estructurales y sistemáticos, los ejemplos que le estoy poniendo no son ejemplo de que se ha superado esa situación, son ejemplos concretos de personas, de mujeres que expusieron ellas mismas su vida, sus personas, sus familias incluso en este proceso, pero que siguen siendo ejemplos de cómo en el Ecuador la discriminación de género, por razones de género contra las mujeres, es una constante. Como Alianza de Derechos Humanos, ¿cuál es el trabajo concreto que ustedes realizan para ayudar a crear esta conciencia de que todos tenemos los derechos, que la Constitución defiende sus derechos, pero que después en la práctica sabemos cómo es la realidad? Ustedes como organización, esta Alianza de Derechos Humanos, concretamente, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan? Sí, nosotros como alianza nos constituimos en las postrimerías del paro de 2019, entre otras razones porque somos abogados y abogadas la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, y nos encontrábamos en los distintos lugares en los que se sabía que las violaciones estaban ocurriendo, ¿verdad? Afuera de los hospitales, afuera de flagrancia en la fiscalía, persiguiendo motos y persiguiendo camiones de policía que se llevaban a la gente y demás. Entonces, y como por nuestro trabajo ya un poco nos conocíamos, por las organizaciones con las que estamos vinculados ya nos conocíamos, entonces con lo que partimos y lo que mantenemos al día de hoy como insumo es el informe de violaciones de derechos humanos en los contextos de paro. El primero fue obviamente en el contexto del paro del 2019, acabamos de sacar por lo menos una primera versión que luego pues va a ser más editada y posiblemente más enriquecida más adelante, el reporte del último paro del 2025, en el que justamente con esos informes lo que nosotros tratamos es justamente de elevar la conciencia, como usted decía, y el conocimiento acerca de no solamente cuáles son los derechos, que parece que en general pues uno puede repetir la vida, la integridad física, la dignidad, no sé qué, pero más las formas específicas cómo no se cumplen y cómo se violan abiertamente por parte del Estado ecuatoriano, las instituciones y demás. Nosotros también hacemos acompañamiento a personas, a colectivos, a comunidades, justamente en casos de violación de derechos. Tenemos el CDH en Guayaquil, es la organización que está patrocinando el caso de los niños de las Malvinas. En estos momentos nosotros, otra parte de las organizaciones y personas hemos llegado desde Coca, porque tuvimos el lunes la audiencia por el derrame del 2020, el derrame de petróleo, ese grandote que hubo en el 2020. La Corte Constitucional encontró
que en primera y segunda instancia, en la que los jueces le negaron la acción a las comunidades, la Corte Constitucional encontró que había una falla de motivación, que realmente pues le dicen, usted sí fue un caso de evento de fuerza mayor y nunca explican por qué, que no hubo afectación a los derechos a la alimentación, al agua, a la vida, a la naturaleza, por un derrame de 15.800 barriles. La Corte dijo, bueno, o sea, yo no puedo decir siempre que va a haber o no una situación, pero por lo menos quiero ver motivaciones, ¿verdad? En las sentencias. La Corte dijo, no hay motivación, nuevamente hágase una nueva sentencia, y acabamos de regresar de la primera parte de la audiencia, fue suspendida y se reinicia el próximo viernes. Entonces, básicamente, nuestro trabajo es información, difusión tenemos un sistema de alertas y de comunicados que justamente identificamos violaciones a los derechos humanos y las hacemos públicas. Hacemos incidencia con las organizaciones internacionales, con los organismos internacionales. Usted recordará, por ejemplo, que el embajador de Italia acompañó el supuesto convoy humanitario con el que fueron a aterrorizar a la población de Otavalo la noche del 29 de septiembre. Fue también la delegada de la Comisión de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón, y alguien de las Naciones Unidas. Nosotros hicimos una denuncia fuerte a los entes con los que trabajamos en Naciones Unidas, en la Comisión Europea y en organismos internacionales, justamente para recordarles, se supone que la base del derecho internacional de los derechos humanos es justamente, mejor dicho, el fundamento del trabajo de organizaciones como la Unión Europea, como las Naciones Unidas y demás. La base de su trabajo es precisamente la obligación de hacer cumplir los derechos humanos alrededor del mundo o denunciar las violaciones en su caso. Entonces, ese es el tipo de trabajo que hacemos. Muy bien. Delante del panorama así que usted ha compartido un poco de la realidad de aquí de Ecuador y también de Latinoamérica, del mundo, ¿cuáles son los desafíos que usted mira hacia adelante de la sociedad que estamos organizando, caminando? ¿Cuáles son los desafíos que usted tiene por delante? Sí, yo veo con muchísima preocupación el debilitamiento de la voluntad política hacia los derechos humanos. ¿Okay? Nosotros en Latinoamérica pasamos en las décadas de los 60, 70, fines de los 80 incluso, en las democratizaciones tardías, una época muy lamentable de dictaduras militares con groseras violaciones a los derechos humanos. Sí. A mí no me gusta distinguir entre una peor que otra, pero sí creo que podemos hacer esas distinciones. Y en ese caso fue justamente como un detonante, un abrir los ojos al sistema interamericano que tenía las instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es anterior incluso a esas épocas. La Convención Americana de Derechos Humanos es de los 60s. Y cómo teniendo esos instrumentos y esas instituciones, poco pudieron hacer contra todas estas egregias violaciones a derechos humanos, ¿verdad? En todos los países de nuestro continente. Y a partir de eso, entonces, esa voluntad, ahí sí manifiesta los estados de decir, ok, hicimos muy mal, no queremos regresar a eso, queremos mirar hacia adelante un futuro de dignidad para todos, un futuro en el que podamos seguir teniendo diferencias, pero que las diferencias no impliquen que usted termine muerto porque a mí no me gusta lo que usted está diciendo. Y uno piensa que el mundo o que la vida avanza en una sola dirección hasta que pasan cosas como las que están ocurriendo y uno dice, no, nosotros avanzamos y retrocedemos, y avanzamos y retrocedemos, o damos una vuelta, nos vamos por otro lado. Y en este momento para mí, como a su pregunta, el problema que yo veo más es un debilitamiento de esa voluntad. Porque por último, que se siguen dando siempre, o se van a dar en general, violaciones a los derechos humanos, uno dice, ok, no vivimos en un mundo perfecto, pero por lo menos si viviéramos en un mundo que le va a llamar a eso asesinato, y le va a llamar a eso violación, y le va a llamar a eso una inaceptable transgresión de normas básicas de convivencia,
entonces uno dice, ok, podemos seguir trabajando en los mecanismos para que no ocurran. El problema que yo veo es que se está, como hay ese dicho que dice los pájaros echándole a las escopetas. Me duele porque la figura Claro. básica es que las escopetas le echen a los pájaros, ¿no? Pero digamos que si tuviéramos otra forma de explicarlo es que en estos momentos lo que se ve más de parte de gobernantes, no todos, pero sí de un significativo número y intensidad de gobernantes, es el desprecio que le tienen a los derechos humanos, precisamente porque les recuerdan a ellos lo que no deberían estar haciendo. Y eso a mí sí me parece muy lamentable y muy peligroso, porque eso lo que es la vía para que se ratifique, se consolide el discurso de que los derechos humanos, por ejemplo, como dice el presidente del Ecuador, están para proteger a los delincuentes, no a las personas. Y eso es mentira. Están para proteger a las personas. El problema es que es para protegerlas contra hombres como él, contra personas como él, contra violadores de derechos humanos como los actuales miembros del gobierno del Ecuador. ¿Cuál sería así el compromiso que tenemos que asumir para hacer frente a toda esta amenaza de los derechos humanos? Mire, yo ahora su pregunta y un poco empatándola con la anterior, tengo por otro lado creo que una honesta satisfacción en los resultados de la consulta, sobre todo porque uno de los temas que pusimos quienes tratamos de hacer alguna incidencia, no es que hacíamos gran propaganda porque no es que tenemos los medios ni los mecanismos, pero lo que tratamos de instaurar en los debates públicos era dónde se quedan los derechos en toda esta discusión acerca de cambiar una constitución que ha sido reconocida como garantista, cuando justamente el garantismo, que es básicamente la obligación del Estado de hacer cumplir los derechos que están escritos en esa constitución, justamente por el garantismo era que se querían bajar esa constitución. Entonces a mí me ha dado mucho gusto que yo no sé las razones de cada uno, no puedo decir que en el Ecuador masivamente no queremos que nos toquen los derechos humanos, porque sí creo que también hay un miedo, desafortunadamente un miedo mal dirigido hacia los derechos humanos como si fueran el culpable de la situación horrible en la que vivimos, en términos de inseguridad, en términos de las calles, en términos de ir caminando. Leía de una señora que protege con su cuerpo a su bebé de meses de nacida, ella muere y la niña sigue viva, pero la niña sigue viva y ya no tiene madre. Eso es una violación de derechos humanos. Eso es una violación atribuible al estado de inseguridad en la que el Estado ecuatoriano y todos los mecanismos que tenía para hacerle frente no lo hizo a tiempo, y ahora pues lo que tenemos que vivir es este mundo. Y encima nos dicen vamos a cambiar la Constitución porque es muy garantista, ¿verdad? En vez de decir vamos a ratificar el garantismo de la Constitución y así es como vamos a tener las herramientas. Yo creo sinceramente que de parte de la sociedad, si esa fue una consideración, y yo espero en el fondo de mi corazón que la haya sido, para que con eso nosotros los ecuatorianos nos volvamos también personas más exigentes con nuestros gobernantes, porque ya basta de darles cheques en blanco, ya basta de decirles, bueno, como odio a tu contrario, voto por ti, y como odio a tu contrario, te dejo a ti hacer lo que te dé la gana. Eso es el colmo, esa es la actitud menos ciudadana posible. Y esa es la actitud que en algún momento a cada uno de nosotros se nos va a revertir, porque no somos parte de los gobiernos. Sí. Verónica, para ir concluyendo un poco todo este diálogo, esta reflexión que nos ayuda a tomar conciencia de lo que estamos viviendo cada día, una palabrita así de esperanza a todos los ecuatorianos, a todos los que nos escuchan, nos siguen por las redes, para que de verdad toda esta lucha se concretice y ojalá a través de la fuerza, de la organización, de la participación, de la escucha, del diálogo, podamos así establecer normas en donde los derechos a la vida de toda persona puedan ser vividos. Sí,
qué bonita forma también de ir cerrando, porque justamente aquí viene para mí la cuestión. Lo vemos en los procesos en los que participamos, le contaba hace un momento de la audiencia, en el caso del derrame. El derrame se dio hace 5 años, y en estos momentos, si usted participa o se interesa para la audiencia, se reinstala el próximo 19. Estamos, el Vicariato de Orellana nos está alojando, y justamente ahí la palabra esperanza es: puede pasar el tiempo, pero lo que se necesita es que en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, esté siempre la gana de pelear por aquello en lo que creemos que nos corresponde en justicia. No estoy hablando que quiero lo que me dé la gana y se me tiene que dar, nada en ese sentido. En justicia nosotros podemos conseguir victorias con base en procesos organizativos, con base en creer y con base en poner nuestro corazón, nuestras manos, nuestro trabajo y nuestros esfuerzos en aquello en lo que consideramos algo justo. Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo un poco todo ese trabajo que la Alianza de los Derechos Humanos está realizando, ayudando a construir un nuevo Ecuador donde los derechos, la vida de las personas, del medio ambiente, sea el espacio donde hay vida, hay justicia, hay dignidad, en donde todos como clases sociales puedan ser respetados en su dignidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo toda esta lucha. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia.